Hoy tenemos a una invitada interesante, tenemos a Montse Prados. A Montse la conocí en una jornada, se puede decir que por casualidad, en una jornada que se realiza en un mercado de Barcelona. Eh, me impactó su presentación y pensé que sería importante e interesante que estuviera hoy aquí. Hemos estado hablando durante este tiempo y hoy ha llegado el día. Montse Prados es médico especialista en endocrinología, difícil de pronunciar, y nutrición, pero aparte tiene un perfil que creo que nos interesa bastante. Veréis por qué, porque por la explicación la presentación nos va a hacer, ¿no? Porque ella también es experta en inteligencia emocional, digamos, experta en temas de psicología, y creo que hoy hablar de salud digestiva, salud en general y la relación entre el llamado eje cerebro-intestino, creo que es inevitable y creo que está demostrado que esta relación existe en una dirección y en la otra, ¿no? Creo que por eso es importante la presencia hoy de Montse. Montse nos hablará de salud digestiva, nos hablará de hábitos de vida que nos ayudarán a mejorar un poquito nuestra vida, ¿no? Pero hablando antes con ella, antes de empezar la jornada, al final hay un tema importante que es que nosotros hemos de empezar a ser un poquito responsables de nuestra salud. Tenemos los médicos, tenemos dietistas, tenemos médicos digestólogos, pero nosotros hemos de responsabilizarnos de nuestra salud, ¿no? Hemos de ser los primeros preocupados por adquirir una serie de hábitos que nos permitan tener una buena salud. Montse ha escrito un libro que creo os lo recomiendo especialmente, La medicina que necesitas eres tú. Creo que con el título ya nos marca o nos indica hacia dónde va. Creo que desde Adilac yo personalmente me alineo en esta línea, es decir, al final hemos de ser nosotros los propios responsables de nuestra salud. Bueno, y nada más, yo daré paso a Montse, podéis hacer todas las preguntas que queráis, las hacéis todas por el chat, no en directo, para no interrumpirla. Si vemos que hay alguna pregunta realmente interesante, de momento se la voy a pasar directamente a Montse, pero si no, al final podéis estar tranquilas que vamos a pasar casi todas las preguntas, por máximo preguntas, ¿vale? Yo doy paso a Montse. Bienvenida, Montse, y bueno, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriol. Gracias por la presentación. Y sobre todo quería decir gracias a todos por acompañarnos, pero quería decir que, por supuesto, todas las preguntas, si tengo que ir más rápido con la presentación para poder contestarlas, porque lo que más me resulta interesante de cualquier presentación que hago es que las personas interaccionen y puedan aprender, puedan llevarse todo aquello que cumplan esas expectativas que tenían y que podamos entre todos hacer de esta charla pues un momento muy, muy interesante. Como decía Uriol, yo soy endocrinóloga, trabajo en sanidad pública y me dedico mucho a la enfermedad metabólica. Me dedico a visitar a personas que viven con obesidad, que viven con diabetes, con hipertensión y muchas veces que tienen trastornos a nivel nutricional y con síntomas digestivos. Es algo que ocurre en mi día a día. De manera que es fundamental el poder hacer una atención pues, global de estas personas y un poco pues, por toda una trayectoria después de muchos años, ¿no? De atender a las personas y ver que algo faltaba en mi formación, porque la carrera de medicina es muy interesante y muy larga, pues a partir de aquí fue que empecé a formarme en herramientas motivacionales y en herramientas que nos ayudan a trabajar y a conocer más esta dimensión emocional que tiene un papel fundamental en todas las enfermedades, enfermedades digestivas o en enfermedades metabólicas, como os contaba. Para empezar, quiero deciros que la mejor medicina de todas, como decía Hipócrates, realmente es enseñar a las personas cómo no necesitarla. Esta charla va a tener como objetivo que os quede el mensaje de la prevención. Es cierto que podemos tener el diagnóstico de una enfermedad, podemos ser intolerantes, podemos necesitar un tratamiento crónico, es cierto, pero para cuidar nuestra salud de forma global, por mucho que tengamos un diagnóstico, hay muchísimas otras enfermedades que podemos prevenir y, de hecho, no solo esto, sino que queremos avanzar hacia una longevidad saludable. De manera que la idea es que podamos conocer qué hábitos son aquellos que nos pueden ayudar para de forma global cuidarnos.
Esto lo iremos viendo poco a poco a nivel de cuando vaya pasando la presentación, pero me gustaría que os quedara esa idea, ¿no? La idea de prevención. Tenemos que decidir si nosotros a lo largo de nuestra vida queremos adaptar estos hábitos y, como decía Uriol, ser responsables de ellos, ser responsable pues de cómo nos alimentamos, de cómo vivimos en nuestro día a día, de las decisiones que tomamos, o bien si esperamos a que tengamos un diagnóstico de enfermedad. Hay algunas enfermedades, lógicamente, que nos vienen impuestas, que no tienen tanto que ver, pero si nos fijamos en cuáles son los determinantes de la salud, realmente esto ya hace muchos años que se estudió y que se publicó, realmente más de un 40% de este peso está en relación con nuestro estilo de vida. Es cierto que la genética tiene un peso importante, pero incluso la genética, conocida la parte como la epigenética, puede ser parcialmente modificada con el estilo de vida. También el entorno juega un papel y el sistema sanitario, que es aquel en el que más dinero se invierte, mucho más que en estudiar la herencia o en promover el estilo de vida, es el sistema sanitario, pero es el que menos influye. El que más está relacionado con que desarrollemos enfermedades, se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, porque no son enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de esto, hablamos pues, de diabetes, de obesidad, de cáncer, de enfermedades respiratorias. Son las más frecuentes. Todas estas enfermedades son las que además más se relacionan con algo que podemos directamente hacer algo nosotros para modificarlo. Yo creo que esto tiene un papel muy importante porque no tenemos que pensar jamás que las enfermedades, sean las que sean, son culpa nuestra. Todos queremos estar bien y todos lo intentamos hacer lo mejor posible. Eso tiene que estar claro. Pero sí que es cierto que desde un punto de vista del empoderamiento y de la libertad tenemos que saber que podemos hacer mucho por nosotros mismos. Este estilo de vida es cierto que depende de nuestras decisiones, pero tenemos que conocer, y siempre es bueno esta conciencia de saber que nuestro estilo de vida depende de muchos factores, depende de factores individuales, como hemos dicho, sí, de la genética, de nuestra educación, de nuestra familia, de ese entorno microsocial, ¿no? De las personas con las que más nos relacionamos, pero es cierto que viene muy impactada también por el entorno macrosocial, por la publicidad. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Que en el público infantil quizá es más aparente, pero en general con todos. Realmente el marketing juega un papel importante en nuestra compra, en nuestra lista de la compra, y cuando vamos a los supermercados, por algún motivo, ¿no? Están dispuestos de esa manera. Tenemos que ser conscientes. ¿Nos dejamos arrastrar por esto? ¿Somos conscientes de cómo nos impacta todo esto? También a nivel macrosocial podemos hablar de las políticas sanitarias, podemos hablar de cómo funciona todo el sistema sanitario. Hay muchos factores que pueden influir. E incluso el medio geográfico, por ejemplo, en relación al clima. No es lo mismo nosotros en nuestro país. En España tenemos la ventaja de que tenemos un clima muy favorable para tener productos que son necesarios en nuestro día a día. Quizá en otros no. Pero no tenemos que olvidar, ¿no? Pues todos estos factores que pueden influir. Pero quedémonos con aquellos factores que realmente son decisión nuestra. Y pensemos que cuando hablamos de estilo de vida saludable, que es aquello que nos ayuda, ¿qué es lo que se recomienda como adecuado? Tenemos que tener en cuenta un patrón de alimentación, tenemos que tener en cuenta que el movimiento ha de formar parte obligatoriamente de nuestra vida. Esto lo veremos después, pero es algo que está reconocido por múltiples asociaciones, por la Organización Mundial de la Salud, es fundamental. Otro factor importante es el consumo de tóxicos, de tabaco, el exceso de alcohol. El sueño es otro pilar muy importante. Y por último, lo que decíamos, el cuidado de nuestra salud mental, de nuestra dimensión emocional, de la regulación del estrés. Veamos ahora un poquito, si nos centramos en cuáles son esos síntomas que podemos presentar con mucha frecuencia, yo los veo en la consulta diariamente, pues puede ser por muchos motivos, puede ser porque las personas tengan algún tratamiento o porque ya estén diagnosticadas de alguna enfermedad, como decimos, de alguna intolerancia. Puede ser que presentes a dolor abdominal, que tengas hinchazón, este es un motivo de consulta muy, muy frecuente, que notes acidez, que tengas alternancia de estreñimiento o diarrea, o incluso que tengas fatiga, ¿no? Estos son motivos de consulta que vemos muchísimo en el día a día. Y estos motivos de consulta, claro, ¿de qué pueden venir? ¿No? Las personas me dicen, ¿qué es lo que me pasa? Lógicamente uno se pregunta, estos motivos de consulta
pueden hacer referencia a que haya un problema de la microbiota o que haya una enfermedad, como decíamos, pero muchas veces se deben pues, a que hay alguna infección transitoria, a que hay tratamientos farmacológicos. En mi caso, para el tratamiento de la diabetes, veo muchísimas personas que tienen síntomas asociados pues, a algunos fármacos concretos. Como decíamos, los tóxicos también pueden provocar alteración a nivel de nuestro sistema digestivo y provocarnos estos síntomas. El estrés, como hemos comentado, o los hábitos de alimentación. Con esta diapositiva lo que me gustaría que os plantearais es, ¿realmente hay algo que ya os ha llamado la atención en vuestro día a día que pensáis, ¿no? De estrés, de alimentación, algo que tendría que cambiar, o tóxicos incluso, algo que me gustaría modificar y que creo que no me está haciendo bien? Como os decía, uno de los primeros puntos es tomar conciencia, ¿no? ¿Cómo me siento? Vale, me siento con estos síntomas. ¿A qué lo relaciono? ¿No? Es la entrevista clínica del cliente, del usuario, de la persona que tienes delante es fundamental. Hay que hablar mucho y saber que esto es algo que aparece con las comidas, que lo relacionas con los días en los que tienes más estrés, con los días en los que no has dormido, que no has descansado. Todos estos puntos son fundamentales para saber cómo podemos influir y cómo podemos mejorar. Si nos centramos un poquito más en la microbiota, todos probablemente hayáis oído hablar de ella y sabéis que se trata pues, de este conjunto de microorganismos que están por todo nuestro cuerpo. Si hablamos del intestino, del sistema digestivo, hablamos de microbiota intestinal, pero es algo que vive con nosotros, incluso se le llega a considerar un órgano más y que además tenemos una relación muy estrecha entre nuestro bienestar, entre nuestra vida y la vida de estos microorganismos, porque nos ayudan, como veréis ahora, tienen muchas funciones y nosotros también les ayudamos, ¿no? Porque le proporcionamos ese medio ideal para poder vivir. De manera que si nos fijamos ahora en estas funciones que decíamos de la microbiota, para empezar, la microbiota ayuda en la digestión. Es cierto que gran parte de la digestión ocurre en el intestino delgado, pero desde que nosotros empezamos a comer ya empieza a ocurrir la digestión. Es importante por eso la masticación, el permitir que la saliva actúe sobre los alimentos, porque si os fijáis, y me gustaría que esto lo probarais, por ejemplo, esta noche, según la cena que tengáis, si tomáis algún tipo de hidrato de carbono, veréis que si lo mantenéis algo en la boca, permitís que hay unos enzimas que son unas sustancias que nos ayudan ya a empezar esta digestión y podéis notar incluso el sabor dulce. De manera que si nos damos ese tiempo de conciencia y ese tiempo para realizar una digestión adecuada, veréis que este proceso ya empieza desde ese momento. Irá pasando a través del sistema digestivo y en principio pues nuestros alimentos que hemos ido ingiriendo se irán metabolizando y se absorberán en la parte del intestino delgado. Pero hay una parte que llega al intestino grueso y que aquí se puede provocar esta fermentación para acabar de utilizar y además de esto formar unas sustancias que son muy beneficiosas como lo veremos ahora. Además también se formarán vitaminas, diferentes vitaminas del grupo B, de vitamina K, de manera que a nivel digestivo ya tiene unas funciones muy importantes la microbiota, pero además tiene otras funciones muy importantes. No sé si habéis oído cómo se relaciona esta relación entre la microbiota y el sistema inmunológico. Nuestro sistema digestivo, aparte de la piel, lógicamente, es una de las grandes barreras que tenemos para luchar contra las infecciones. Todo lo que ingerimos pasa a través de nuestro sistema digestivo. Es importante que este sistema digestivo se mantenga intacto. De manera que si tenemos una microbiota que está ayudándonos y que está luchando en parte contra estos microorganismos y también contra estos externos y también permitiendo que nuestras células del sistema digestivo se mantengan indemnes, permitiendo que fluyan y que pasen a nuestro sistema sanguíneo en pequeñas cantidades, pero no de una manera con una permeabilidad aumentada, que seguramente este concepto también lo habréis podido oír, porque esto está muy relacionado con el hecho de que existe una desregulación de la inmunidad. Si nuestro sistema digestivo, nuestras células del sistema digestivo permiten el paso de las sustancias porque no están funcionando de forma íntegra, pasarán moléculas que pondrán en activación nuestro sistema autoinmune y que no es que lo pongan y lo activen de una forma adecuada, sino que muchas veces por las características de estas sustancias que se han
que se han filtrado y que no deberían filtrarse, no pueden actuar de una forma adecuada. De manera que lo que ocurre es que el sistema inmune se pone en marcha y cuando se pone en marcha se ponen muchas veces en funcionamiento unas partículas que se conocen como citoquinas, que son las precursoras de la inflamación. Son las responsables de que a nivel global podamos sentir síntomas inflamatorios, no solo a nivel digestivo, como hemos comentado antes, sino que puede ocurrir por todo nuestro organismo. Con lo cual, queda claro que una microbiota sana es igual a una mayor capacidad para combatir infecciones y enfermedades y para evitar pues, que pueda desarrollarse este exceso de inmunidad que puede llevarnos pues, a desarrollar, como pone en este texto, ¿no? Aparición de trastornos inflamatorios y enfermedades autoinmunes crónicas. Cada vez es más frecuente en la consulta encontrarnos con personas que desarrollan trastornos autoinmunitarios. Trastornos autoinmunitarios, por ejemplo, pues como una tiroiditis a nivel de la tiroides, es un trastorno muy, muy frecuente en mujeres, más o menos en una cuarta, quinta década de la vida. Es algo cada vez que vemos más en la consulta. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que la integridad de nuestro sistema digestivo en relación a esta integridad de la microbiota puede estar en relación con todo esto. ¿Qué más? ¿En qué más nos ayuda la microbiota? La microbiota tiene la función y la posibilidad de realizar una extracción de la energía que consumimos en mayor o menor porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene relación con la regulación de nuestro metabolismo, de la energía que obtenemos de los alimentos, y eso está directamente relacionado con la probabilidad de favorecer una obesidad o una enfermedad como la diabetes mellitus. Es muy importante porque tiene que ver con estos metabolitos que se forman, con la posibilidad de regular mejor la insulina, de una utilización mejor y, por tanto, de que esta glucosa se pueda ver aumentada y podamos desarrollar una resistencia a la insulina o una diabetes. Y lo mismo ocurre con el metabolismo del colesterol, con lo cual es importantísimo la función a nivel metabólica que nos puede ejercer. Y el tema que es apasionante también es cómo la microbiota nos está en relación constante con nuestro sistema nervioso. Habréis oído, habréis leído seguramente que nuestro sistema digestivo tiene una amplia red de neuronas que son las células nerviosas y en parte estas células están directamente relacionadas con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro. De manera que cualquier cambio que pueda ocurrir a nivel de la microbiota con todas estas sustancias que se pueden producir intermedias tienen un impacto directo sobre nuestras funciones cognitivas, sobre estados de memoria, sobre la concentración, pero también sobre el estado de ánimo o sobre el comportamiento. En esta relación, en este sentido, es muy importante saber que tenemos unos neurotransmisores que son sustancias, ¿no?, que se movilizan y que permiten esta comunicación entre las neuronas y que de forma directa o indirecta nuestra microbiota interfiere en algunos de estos neurotransmisores que son los más importantes para determinar nuestro estado de ánimo. La serotonina, por ejemplo, es un neurotransmisor que se forma en gran parte en nuestro sistema digestivo y que está directamente relacionado con el hecho de que tengamos un bienestar emocional. Lo mismo ocurre con la dopamina. Aquí disculpad, pero en lugar del 90% de la dopamina es 90% de serotonina, la que está directamente formada aquí. La dopamina también la debéis conocer porque es la hormona de la que se segrega cuando cuando necesitamos esa motivación y cuando sentimos pues, el placer, ¿no? Es muy frecuente que cuando necesitamos alguna sensación placentera, ¿no? Recurramos a algunos actos, ¿no?, como algunas comidas, y esto se ha visto que se relaciona directamente con la dopamina. Y todo esto está muy influenciado con la composición de nuestra microbiota. La microbiota es capaz de modular todos estos neurotransmisores y todas estas hormonas que influyen pues, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, ¿no?, y como decíamos, en el estado de ánimo. Y que cuando hablamos de disbiosis, nuestra microbiota, en un estado habitual, normal, en el cual nos sentimos bien, se llamaría eubiosis. Pero cuando oigáis el término de disbiosis, hace referencia al hecho de que
nuestra microbiota tiene una cierta composición desde el nacimiento y luego hay unas ciertas modificaciones que van ocurriendo en función sobre todo de nuestro estilo de vida. Pero cuando ocurren pues algunas enfermedades o cuando tenemos alguna situación muy estresante, puede ser que todo esto se vea alterado y que aquellas bacterias que normalmente necesitamos que estén en mayor cantidad se vean disminuidas y que aquellas bacterias que deben estar en pequeña cantidad, al disminuir estas, se ven aumentadas. Esto es lo que se conoce como el estado de disbiosis y es lo que puede provocar todas estas múltiples alteraciones que hemos ido comentando. En el caso del envejecimiento, a mí me parece que es muy interesante el tener en cuenta que esta diversidad microbiana, estos cambios que ocurren, es algo fisiológico, pero que nosotros podemos luchar de algún modo con todos estos hábitos que iremos comentando. El término de inflammaging, igual lo habéis oído comentar, hace relación al hecho de cómo con el paso de los años nuestra inmunidad se puede ver alterada con una disfunción, ¿no?, en su manera de responder ante las agresiones externas, como comentábamos antes, y esto está directamente relacionado también con esta diversidad microbiana. Es importante mantener un nivel adecuado de microorganismos, pero además que sean con unas cepas que nos ayuden y además que haya una diversidad importante. Esto es lo que vamos perdiendo a lo largo de los años y es súper interesante que lo tengamos en cuenta porque nuestro estilo de vida nos va a marcar el hecho de que esta diversidad nos favorezca o nos ayude a combatir tanto el envejecimiento o ayudarnos en un envejecimiento saludable como en las enfermedades que comentábamos. Veamos, por ejemplo, ahora un caso concreto que seguramente debéis conocer a alguien. El síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional, por ejemplo, que ocurre en muchísimas personas y diríamos que es uno de los trastornos funcionales más frecuentes. Y, por ejemplo, yo he visto esta mañana el caso de una persona Ana, 28 años, que en este caso presentaba obesidad y además pues, el síndrome del intestino irritable. En el caso de Ana, puede cursar con diferentes síntomas, pero Ana me explicaba pues, que tiene abdominal recurrente, que alterna el estreñimiento con la diarrea, síntomas muy típicos. Entonces nos planteábamos si podíamos ayudar, aparte de siempre fomentar el estilo de vida saludable y ver en qué aspectos podíamos empezar a modificarlos, pues también podemos utilizar algún fármaco que nos pueda ayudar para mejorar, para combatir, ¿no?, y luchar contra la obesidad. Es importante que todo tenemos que adaptarlo en función de los síntomas de esta persona, con lo cual quedémonos con individualizar. Es importante que si Ana tiene unos síntomas concretos, vamos a ver qué tipo de alimentación le puede ayudar, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que puede ser que les ocurra que con este tipo de fármacos pues puedan empeorar estos síntomas. Tenemos que tener claro que en este caso, por ejemplo, hay muchos estudios que nos hablan de que la microbiota en estas personas tienen un patrón concreto. Se han visto que hay unos cambios, como decíamos antes, en la diversidad o en la cantidad, y que esto puede influir en estos síntomas, tanto del síndrome de intestino irritable, por una parte, como el hecho de que pueda responder o no bien a estos fármacos o de que le pueda sentar peor. Con lo cual, tengamos claro que cada persona somos una, es importante hacer una valoración global de esa persona, de qué síntomas tiene, de qué enfermedades tiene y a partir de aquí ver cómo podemos atajar, cómo podemos fomentar el estilo de vida adecuado, pero siempre viendo qué es lo que una persona puede o no puede hacer. No podemos hacer siempre pretender que todos adoptemos los mismos cambios, porque esto no es posible. Entonces, veamos. En el caso de plantearnos, ¿no?, ¿tenemos alguna alteración de la microbiota? Esta es una pregunta que a mí me la hacen con mucha frecuencia también en la consulta. Hemos visto cuáles son los síntomas que las personas pueden presentar cuando hay algún trastorno digestivo, ¿no? Pues hemos dicho el dolor abdominal, la alternancia de la diarrea, el ardor. Hay muchas molestias, pero como acabáis de ver en las diapositivas anteriores, cuando hay un sistema inmunológico debilitado, nos puede implicar que tengamos más frecuencia de infecciones o de enfermedades autoinmunes y esto puede estar directamente relacionado con la microbiota. Es importante tenerlo en cuenta. También, como hemos visto, pues cuando una persona se plantea perder peso, es muy importante ver pues hasta qué punto la microbiota puede estar jugándonos un papel
protagonista, que seguramente tendrá un alto porcentaje de probabilidades de que así sea. Otro tema que también vemos con frecuencia es que asociados a estos síntomas o a algunas enfermedades vemos problemas en la piel. El acné, la rosácea, son enfermedades que también pueden traducir un desequilibrio de la microbiota. Y por último, la salud mental. Como decíamos, un alto porcentaje de hormonas y de neurotransmisores están aquí con la microbiota y están directamente relacionadas con nuestro sistema nervioso central, de manera que problemas de ansiedad, de depresión, de estrés crónico pueden estar muy en relación con la microbiota. Con todo esto, ¿qué os quiero decir? Lo que os quiero decir es que más allá de los síntomas digestivos, hay otros síntomas que nos pueden hacer sospechar que hay un trastorno de base. Y todo esto yo lo relacionaría con que hagamos ese planteamiento que os he pedido desde el principio, ¿no? ¿Qué hábitos tengo yo que pueden o no estar jugándome un papel en todos estos síntomas, en todas estas molestias? Quizá me han hecho estudios y no me han encontrado una enfermedad clara. Quizá se ha descartado que realmente tenga pues una intolerancia, pero yo sigo encontrándome mal, ¿no? Esto pasa con mucha frecuencia. Me encuentro mal. Me gustaría que hicieras esa reflexión, la toma de conciencia de realmente qué estilo de vida estoy teniendo yo, qué hábitos tengo yo en mi día a día. Y poco a poco, ahora iremos viendo y me gustaría que apuntarais en el chat, ¿no? Si creéis que hay algo o si sentís identificado con algo de todo esto. Con lo cual, la microbiota, a mí me gusta llamarla como nuestro ejército invisible, ¿no? Está ahí, muchas personas piensan que quizá no es tan importante, realmente ocupan un volumen muy grande, ¿no? Sería como una manzana si las juntáramos todas. Y realmente el peso que tiene nuestra salud es fundamental. Con lo cual, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, de manera que vamos a darle la importancia que tiene y vamos a relacionarlo directamente con estos hábitos que os voy a proponer para poder cuidar la microbiota, potenciar nuestra salud de forma integral y, como os decía desde el principio, evitar enfermedad. Vamos a basarnos en la prevención. Empecemos con la alimentación. La alimentación, claro, es uno de los pilares que siempre tocamos, ¿no? Que siempre hablamos en todas nuestras consultas, cualquier profesional de la salud que veáis. Pero me gustaría decir, pues, lo primero, lo que os comentaba antes, ¿tenemos alguna enfermedad realmente? ¿Tenemos alguna intolerancia? Y si no la tenemos, yo es algo que siempre le digo a los pacientes que visito en la consulta. Hablemos de prevención y hablemos de no esperar a que nos suceda esto. Es cierto que yo en mis consultas veo a personas con muchas enfermedades ya instauradas, pero en todas las conferencias que hago siempre digo, muchas de las enfermedades que tenemos no nos dan síntomas hasta que los tenemos y entonces es mucho más complejo dar la vuelta atrás. Y además ya nos ha provocado, ¿no? Pues estas molestias, esta pérdida del bienestar. De manera que apostemos por esto, ¿no? Por encontrarnos bien independientemente de que creamos que somos jóvenes, que nos sentimos bien, que podemos alimentarnos de cualquier manera. Tengámoslo en cuenta independientemente del diagnóstico que tengamos, porque aunque tengamos, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa o tengamos un intestino irritable y creemos que lo tenemos controlado con nuestro estilo de vida, planteémonos cómo puede esto repercutir el estilo de vida global saludable en otras muchas enfermedades, como hemos visto, en la inmunidad, en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, como hemos visto, en el desarrollo de enfermedades metabólicas. Con lo cual, si nos centramos en la alimentación, lo que comemos influye muchísimo, influye en la estructura de nuestra microbiota, influye en nuestra salud global e influye en qué comemos, pero también en cómo lo comemos. Luego os hablaré un poquito más sobre todo esto, pero es importante la conciencia que tenemos en la comida, en darnos cuenta de cómo estamos comiendo y de, como os decía antes, cómo empezar incluso la digestión desde el inicio, ¿no? del proceso de alimentación. Y luego otro aspecto también muy importante que me preguntan mucho, tanto en redes sociales como en las charlas, es si esto es saludable, yo tengo que tolerarlo. Y no es cierto, no es cierto. Es verdad, hay muchas cosas que son saludables y que son muy calóricas, y además hay muchas cosas que son muy saludables y que yo, pues por mi genética, por mi predisposición,
o porque realmente, pues esto, tengo una intolerancia, no puedo tolerar. Del mismo modo, también hay que tener en cuenta que si yo no tengo una intolerancia diagnosticada, puedo darme oportunidades para poder comprobar si realmente puedo tolerar o no puedo tolerar. Si a mí me han hecho una prueba de intolerancia a la lactosa, por ejemplo, y tengo una confirmación clara sobre esto, y además ya he comprobado qué síntomas me produce, realmente tendré que individualizar y ver si hay algún producto lácteo que puedo consumir. Pero también es cierto que muchas veces tenemos unas intolerancias que son transitorias y estas intolerancias transitorias, si nos cuidamos de forma global y muchas veces esto tiene que ver con ese bienestar y ese cuidado de la microbiota, podemos posteriormente tolerar alimentos que antes no habíamos tolerado. Con lo cual, muchas veces las intolerancias no son permanentes. Tenemos que fijarnos mucho en, vamos a ver si podemos cuidarnos, vamos a ver si podemos volver a un estado en el que realmente nos sentimos bien y a partir de aquí volvamos a poner a prueba nuestro intestino en función, ya os digo, de las pruebas que nos hayan hecho y del diagnóstico certero. Si nosotros tenemos una enfermedad celíaca diagnosticada, si nosotros tenemos una intolerancia a la lactosa diagnosticada, este es otro caso. Pero muchas veces hablamos de síntomas que pueden tener que ver con una, por ejemplo, una disbiosis que hablábamos antes y que posteriormente, si esto se trata, podemos mejorar y podemos tolerar muchos alimentos que antes no tolerábamos. Fijémonos ahora en qué alimentos nos pueden ayudar a cuidar nuestra microbiota y también a cuidar nuestra salud de forma global. La fibra, los alimentos fermentados, vitaminas y minerales, alimentos antiinflamatorios, todo esto son alimentos que nos van a ayudar mucho. La fibra actúa como un prebiótico. Son ingredientes de la comida, como decíamos antes, que en lugar de digerirse a lo largo de nuestro intestino delgado, llegan al intestino grueso, al colon, prácticamente intactos y permiten que la microbiota que está allí la pueda digerir. Esto es beneficioso para esa microbiota porque le ayuda a mantenerse de forma saludable, pero también es muy beneficioso para nosotros porque se forman unos intermediarios. Muchas veces son ácidos grasos de cadena corta, unos que se conocen como butirato, que tienen múltiples efectos a nivel sistémico que nos ayudan a luchar contra la inflamación, a regular todos estos neurotransmisores que decíamos, de manera que es fundamental. Podemos encontrar tanto la fibra soluble en algunas sustancias, por eso es tan importante hacer una alimentación variada a nivel de productos vegetales, y también tenemos la fibra insoluble, que la podemos encontrar, por ejemplo, en semillas, en hortalizas y en cereales integrales. De manera que una alimentación variada y vegetal nos va a ayudar muchísimo. Aparte, tenemos un alimento que es fundamental para nuestra microbiota y que sería el almidón resistente a la digestión. El almidón es un conjunto de moléculas de glucosa, de hidratos de carbono, que están unidos de cierto modo y que en función de cómo los cocinamos, cuando pasan nuestro torrente digestivo, los absorbemos muy rápidamente y provoca un mayor aumento de glucosa, mayor liberación de insulina y con el impacto que esto tiene sobre todo en nuestra salud. Si esto lo cocinamos, sobre todo hablamos de pasta, de patata, del arroz, de los boniatos también, los cocinamos y los dejamos enfriar en la nevera, hacemos que esta estructura de estas moléculas cambie de manera que cuando las ingerimos y pasan a nuestro sistema digestivo, en lugar de digerirse, como hemos dicho en la primera parte, pasan gran parte intacta a nuestro colon o intestino grueso, de manera que podrán ser utilizados como prebióticos por nuestra microbiota. He puesto aquí el pan aparte porque es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia también y es, ¿el pan también mejora si lo congelamos? Pues es cierto que esta estructura no cambia tanto como puede ser en la pasta o en el arroz o en la patata, pero también se ha observado en los estudios que hay beneficio y que sería más adecuado pues, consumirlo congelado para modificar estas estructuras y que este impacto sobre nuestra insulina, sobre nuestra glucosa, se vea disminuido y además la microbiota se vea beneficiada. Otros alimentos que también os he anotado aquí, que son resistentes, que tienen almidón resistente, serían otros cereales como la quinoa, la avena, el plátano. El plátano verde es muy diferente el consumir un plátano maduro, que es gran cantidad, gran porcentaje de azúcar, y un plátano verde que es muy rico en fibra.
Y las legumbres, pues también es un alimento que es muy, muy amigo de nuestros bichitos intestinales. Otros alimentos, como hemos dicho, que nos ayudan y que actúan como probióticos y que cuidan nuestro sistema digestivo y, por tanto, nuestra salud global son los alimentos fermentados. Tenemos alimentos como el yogur, como el kéfir, que nos pueden ayudar. Estos alimentos, ya sabéis que sufren, se forman a partir de la leche, pero que tienen un menor impacto, ¿no?, en las personas que son intolerantes a la lactosa por el porcentaje de lactosa que tienen, de manera que pueden repercutir de forma muy beneficiosa sobre nuestra salud global, porque aparte de sobre la microbiota se han visto varios estudios cómo puede mejorar o reducir el riesgo de enfermedades metabólicas, cómo pueden beneficiarnos a nivel de la resistencia a la insulina, por ejemplo, que es un factor fundamental tanto en la salud metabólica como en el envejecimiento que comentamos previamente. Otros alimentos que también podéis incluir en vuestra dieta y que también se ha visto que nos pueden ayudar son alimentos encurtidos, como los pepinillos o las aceitunas, la kombucha, que es una bebida fermentada a partir del té, o el miso, que también se utiliza, se forma a partir de la fermentación de la soja. Yo hago una receta que me encanta, que es la sopa de miso. Esto seguro que los que os gusta la comida asiática la habéis probado, y si no lo soléis cocinar en casa, os invito a que la hagáis. A mí me gusta hacerla con muchísimos vegetales. Una vez que los vegetales ya están bastante pochados, le echo el agua, le echo el miso, le echamos unas algas y después pues añadir algo de proteína también. Y bueno, es una alimentación, es un plato fantástico, muy nutritivo y que nos puede ayudar mucho en nuestra salud digestiva. ¿Qué otras cosas hemos visto que también nos ayudan a cuidar de nuestra microbiota y de nuestra salud global? Las vitaminas y los minerales. Los médicos y los profesionales de la salud insistimos mucho en la alimentación vegetal. Es fundamental que hagamos una alimentación muy variada y en este caso ponemos énfasis concretamente para la microbiota en los polifenoles. Los encontramos en frutos rojos, los arándanos, las frambuesas, también en el chocolate negro. Chocolate negro, contra más porcentaje mejor, al menos que sea pues, de un 80 a un 85% el porcentaje de cacao. El aceite de oliva también es muy rico en polifenoles, o el té verde. En este sentido, si queréis, luego os puedo dejar el enlace, pero hace muy poquito publiqué una colaboración en la revista Telva donde hablaba sobre cómo es de importante, ¿no?, el incluir muchas verduras en nuestra alimentación diaria, muchas frutas, pero que tiene que ir más allá del hecho de decir voy a consumir 5, que estas son las recomendaciones clásicas. Es cierto que un volumen alto es importante, pero también importa la variedad. Es importante que incluyamos en nuestro día a día diferentes tipos de productos vegetales, diferentes hortalizas, para así poder obtener diferentes vitaminas y diferentes minerales de los diferentes productos. Montse, ¿te parece que trozamos algunas preguntas? Y tanto, claro que Vale. sí. Lo digo porque sí, se van acumulando temas y así vamos resolviendo pequeñas dudas. Mira, una pregunta muy buena, creo que es muy buena, ¿eh? Dice, la microbiota está claro que influye en nuestra salud mental, ¿no? Eso está Sí. casi demostrado, ¿no? Y la pregunta es, ¿y la salud mental influye en la microbiota? Creo que es una muy buena pregunta. Claro, es muy interesante además, porque nuestra salud mental, el eje intestino, microbiota, cerebro, es bidireccional. Quiere decir que, por un lado, como bien decimos, la microbiota influye en nuestro sistema nervioso central, como hemos visto a partir de esos neurotransmisores, pero también nuestra salud mental influye. ¿Por qué? Esto vamos a hacer un poco spoiler de lo que va a venir después, pero no Vale. pasa nada, no pasa nada, lo comentamos. ¿Qué ocurre con el estrés? El estrés y niveles altos de ansiedad provocan unos aumentos de unas hormonas, como es la adrenalina, como es el cortisol, y estas hormonas directamente tienen relación con esas citoquinas que os he comentado antes, estos factores inflamatorios, y todo esto tiene un impacto directo sobre nuestra microbiota. Con lo cual, y al igual que nuestra microbiota puede favorecer estados de alteración de nuestro bienestar mental, también cuando sufrimos estados de ansiedad, de estrés crónico, estas alteraciones hormonales nos llevarán a
a provocar esta alteración de la microbiota, que esto al final, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte en un círculo vicioso. Porque claro, si partimos de una alteración y nos lleva a la otra y la otra nos lleva a la misma, de algún modo tenemos que romper con todo esto. Por eso es tan importante el incidir, ¿no? sobre nuestro estado mental, sobre nuestro estrés y nuestras emociones. Ujú. ¿Qué más, Uriol? Otra ¿Alguna? pregunta, esta es mía, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre, siempre hago esta misma pregunta porque realmente me interesa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre los probióticos? Es decir, si entendemos que la microbiota es un universo tan, Ujú. digamos, tan inmenso y tan indefinido y tan desconocido en el fondo, el hecho de introducir unas bacterias determinadas X, ¿crees que estamos en un momento en que conozcamos bien ese microbiota como para poder introducir? Cuando hablo de probióticos me refiero a tipos suplementos, este tipo de cosas. Sí, sí, ¿Qué sí. opinas de introducir suplementos de probióticos en nuestra dieta para mejorar, entre comillas, nuestra microbiota? ¿Cuál es tu opinión así? Pues con todo lo que he leído al respecto, Mm, te podría decir que en algunas situaciones, por ejemplo, a nivel del hospital, tanto en niños como en adultos, por ejemplo, en una situación de diarrea, en una enfermedad de diarrea, pues sí que está claro, ¿no? Que tenemos unos probióticos que nos pueden ayudar concretamente. Lo que no está claro es que cuando sospechemos que hay una alteración de la microbiota, como hemos comentado antes, a partir de estos síntomas, podamos tomar cualquier probiótico y nos vaya a servir para todos. ujú. Esto no es así. Es muy interesante seguir investigando e ir viendo cómo, en según qué situaciones está claro que si favorecemos que haya que unas cepas concretas de la microbiota aumenten y permitan que esas que quizá nos estaban provocando daño puedan disminuir, está claro que pueden estar relacionadas con algunas enfermedades y en algunos momentos puntuales, en situaciones concretas, pues yo creo que los probióticos nos pueden ayudar, pero lo que no podemos pensar es que nos pueden servir para todo, ¿no? Igual que hemos dicho, la microbiota tiene relación con todo, indudablemente. Nosotros somos uno y está relacionado con todo nuestro bienestar y nuestras enfermedades o con la prevención para evitar tenerlas. Pero lo que no podemos decir es, bueno, vamos a comprarnos un probiótico, con esto no hace falta que tenga tanto cuidado de otros aspectos, por un lado, y por otro lado, seguro que me va a ayudar a cuidar y a curarme, ¿no? de estas enfermedades. Esto, por desgracia, ojalá podamos avanzar y pudiéramos hacerlo. Y sí que es cierto, ya os digo, que en algunas, combinándolo con otras terapias, puede ser muy, muy útil. Pero, ojo, ojo Diríamos que nos falta. con el hecho, porque yo ahora voy al supermercado y veo probióticos por todos los Sí, sitios. por eso te lo decía, por eso te lo decía. No, esto, Diría- esto para nada, para nada. No podemos utilizar cualquier probiótico. Muchas veces estos suplementos que compramos a nivel del supermercado y sin una indicación médica adecuada por un profesional experto, pues muchas veces ni tienen las cantidades ni tienen los probióticos adecuados. Sí, De sí. manera que solo por el hecho del nombre de probiótico, ojo, Sí, sí, no. por esto te lo decía, ¿no? Porque ahora, digamos, ya sabemos que la industria en general, pues al final, cuando hay un nicho ahora han encontrado los probióticos, pues todo el mundo hay champús con probióticos, ¿no? Entonces, un poco que nos dieras un poco tu visión, ¿no? De que parece que los probióticos sean la panacea cuando realmente hay muchas cosas que aún no están demostradas, ¿no? Que tal probiótico sirve para tal Exacto, cosa, ¿no? Hay cosas que sí, exacto, hay muchas cosas que aún no se saben, ¿no? Vale, exacto. una pregunta, esta nos la hace la doctora Dolores Maluenda, que es una colaboradora y amiga de DILAC. Interesante también, dice, ¿una microbiota diversa y equilibrada influye en la extracción de energía a partir de un mismo alimento? Es decir, Sí, sí, sí. ¿Cómo se produce la extracción y cómo esta energía se utiliza de los alimentos que consumimos? Puede estar modulada por el tipo de bacterias que tenemos en nuestro intestino y que están descomponiendo aquí. Claro, como decíamos, una gran parte de esta energía la obtendremos antes, ¿no? De llegar a la última parte del sistema digestivo, del colon, pero una parte llega aquí, con lo cual un porcentaje de esta energía se va a ver modificada y puede impactar directamente, porque claro, esta energía cómo se metaboliza en estos alimentos y qué impacto tiene en nuestra energía,
en nuestro depósito de grasa, muy importante, porque no es importante solo cómo obtenemos esta energía y qué porcentaje se obtiene, que esto puede cambiar, sino también luego cómo se almacena, y cómo se utiliza. Si nosotros, gracias en parte a la microbiota, en parte a nuestra función muscular, que es fundamental, que esto lo comentaré luego, podemos utilizar más de esta energía, no se acumulará en según qué lugares, que además nos podrá llevar a favorecer esta obesidad o a provocar otras enfermedades. La Con lo cual, microbiota afecta tanto la extracción como el almacenamiento de la energía, digamos. sí, sí, claro. Está clara. Puede, Un puede, mismo es, alimento, si yo tengo la microbiota alterada, quizá no ujú. lo aprovecho tanto como una persona que tiene la microbiota bien. Claro, no solo no lo aprovecho tanto, sino del mismo modo Vale. también. Del mismo modo quiere decir que lo que se extrae de este alimento, pues a lo mejor puede ser que haya cosas más beneficiosas de ese alimento que se pueden extraer en función de una microbiota más beneficiosa o una microbiota que se vea más alterada. Con lo cual es cuánto extraemos, cómo se extrae, ¿no? Y exactamente qué aprovechamos de esos alimentos. Bien. Seguimos con otras preguntas. Tenemos unas preguntas así como concretas respecto a productos. A ver cuál es tu opinión. Nos preguntan si el yogur y el kéfir son iguales de buenos, como fermentados. Yo siempre digo, es bueno aquello que te sienta bien, partiendo de la base de que sea saludable, ¿de acuerdo? Con lo cual, un yogur, el kéfir habitualmente, claro, es más saludable porque el kéfir es el kéfir, no es una doble fermentación y pues no tiene productos añadidos. Ahora, el yogur, cuando hablamos de yogur, es que el yogur tiene una gama tan amplia. Yo siempre digo, un yogur, para que realmente podamos considerarlo así, tiene que tener tres ingredientes, ¿no? Tiene que tener únicamente la leche, los fermentos lácticos, como mucho, y si añadimos un poco de leche desnatada en algunos casos, puede ser, pero claro, todo el azúcar, todos estos yogures que venden que tienen cereales, fijaros en el listado de ingredientes, es muy importante. Esto ya pasa a ser un producto que es procesado y que en algunos casos ya incluso puede ser incluso ultraprocesado porque realmente le añaden tantas sustancias para que mejore el sabor, para que mejore la consistencia, entonces ya esto ya no es un yogur. Con lo cual, si tú me hablas de, por ejemplo, un yogur de oveja entero o incluso desnatado, se han visto que pueden tener diferentes beneficios. Con lo cual, es un yogur de oveja que solo tiene estos componentes que decimos, puede ser muy beneficioso, igual que el kéfir. Ahora bien, si me estás hablando de productos que son procesados lácteos, llamémosle así, entonces ya no. Con lo cual diferenciemos. Muy importante fijarnos en las etiquetas. Hay que leer las etiquetas, ¿eh? Ir al supermercado con mucha precaución, ¿no? Y que Sí, no sí, nos sí. engañen con ciertos nombres, ¿no? Lo que sí está claro es que el yogur para ser yogur debe llevar dos bacterias, que son obligatorias, si no, no se puede llamar yogur. Y eso hace que en el Exacto. supermercado encontremos cosas que se parecen al yogur, ya no le ponen yogur, pero se parecen en el envasado, ¿no? Y esto Sí. nos lleva a bastantes confusiones, ¿eh? Bueno, otra pregunta también muy concreta sobre la cúrcuma. Cúrcuma es famosa, nos preguntan si realmente está demostrado que sea buena para la inflamación. Y es un alimento antiinflamatorio. Nos preguntan. Bueno, los estudios que hay con la cúrcuma, bueno, son limitados, pero es cierto que muchas veces se hacen con comprimidos más que con alimentos como tal. Hacer estudios únicamente con alimentos es muy complicado. Pero sí que es cierto y hay algunas aportaciones que nos indican que el suplementar de este modo, y si lo queremos, si lo trasladamos, ¿no? al suplemento alimenticio, pues tendría que ser en unas cantidades suficientes, ¿no? Y con una frecuencia suficiente, pues sí que puede ayudar de algún modo esto también lo he añadido en una o dos diapositivas después, que hay algunas especies que realmente nos pueden ayudar. Nos Vale. pueden ayudar a combatir parte de esta inflamación y en este caso pues ayudar con la microbiota. Tened en cuenta una cosa, en el tema de la alimentación es muy importante que hablemos de patrones alimentarios. No hablamos únicamente de un alimento, pero dentro de un patrón alimentario en el cual predominan estos alimentos que estamos comentando, el incluir unas especies como la cúrcuma siempre va a provocar un efecto beneficioso. Tiene un sabor especial si te gusta, pero si lo puedes añadir, sí que va a tener un impacto en tu día a día que veamos que te puede ayudar. Pero claro, si lo que hacemos es, mira, si yo me como a mediodía la cúrcuma con mi plato cocinado, pero luego me tomo unos cuantos ultraprocesados, ¿no? Claro, tenemos que ser consecuentes con esto, ¿vale? Coherente, Entonces, ¿no? dentro de un patrón alimentario adecuado, si vamos incluyendo pequeñas cosas, y en este caso, pues la cúrcuma,
nos ayudará. En esta diapositiva, por ejemplo, que estamos viendo, que hablamos de alimentos antiinflamatorios, los ácidos grasos poliinsaturados, pues el pescado azul es una gran fuente, lógicamente, pero las semillas de chía incluidas también en este patrón que decimos, las de lino, las nueces, los frutos secos, son alimentos que nos ayudan, con lo cual es buscar este patrón antiinflamatorio añadiendo pequeñas cosas en nuestro día a día. No se trata de basarnos solo en un alimento, sino Sí, sí. de poder incluir varios. Sí, no hay que buscar elementos mágicos, ¿no? No, no. Hay que La verdad es, adoptar una actitud, un hábito hablamos un poco más. y añadimos pequeños ingredientes que nos ayuden. Muy bien, Monse, Sí, creo que aún te falta para la presentación. Si quieres continúas o no sé cómo. sí, ¿Eh? sí. Voy a ir un poquito más rápido si queréis Sí, para que vale, nos dé tiempo. perfecto. Hablábamos aquí de otros alimentos que nos ayudan, como decía, que los he comentado un poco, las legumbres, las semillas. De masa madre también es importante por el tipo de fermentación que tiene, también nos puede ayudar. Mira, y aquí aparecen las especies que decíamos, la cúrcuma, el jengibre, también nos ayudan en el cuidado digestivo de la microbiota y luego una hidratación adecuada. Aquí entramos en la actividad física y me gustaría deciros tres cosas, pero que son muy importantes. La actividad física, hay estudios que han visto cómo hay cambios en la microbiota en función de si son personas que realmente son activas, si tienen un nivel de actividad física y de ejercicio físico bastante importante. De manera que esto abre como una puerta, ¿no? para ver que más allá del beneficio funcional y del beneficio global que sabemos que la actividad física nos provoca y que el ejercicio físico nos provoca, también a este nivel, ¿no? A nivel de cómo impacta y de cómo influye en la microbiota, también puede ayudarnos, porque como vemos, ¿no? Puede aumentar estos ácidos grasos que hemos visto antes, como el butirato, que son fundamentales. De manera que sería como un motivo más, ¿no? Yo siempre hablo de la actividad física, pero este es como un motivo más de los beneficios que nos puede aportar. Tres consejos a nivel de actividad física que me gusta destacar. Nos pasamos demasiadas horas sentados, trabajos muy sedentarios, frente al ordenador. Y además luego tenemos actividades, como estamos cansados, tenemos muchas actividades de hobby, ¿no? Que tienen que ver también con pantallas. Con lo cual, tanto niños, jóvenes como personas adultas y personas mayores, levantémonos más e intentemos movernos lo más que podamos. Y luego en actividades del día a día. Las actividades de casa, es importante que intentemos hacerlas y que intentemos llevarlas a cabo de la manera más activa posible. Si tenemos que ir a comprar el pan, por ejemplo, no digo que nos carguemos, pero cualquier cosa que podamos hacer que no sea vamos a coger el coche para todo, que no sea vamos a coger el patinete, ¿no? Que últimamente hay tantos patinetes, yo los quitaría todos, ¿no? Porque realmente es así. Escaleras, súper importante en el trabajo. Yo tengo ascensor, subo y bajo escaleras un montón de veces e intento el ascensor lo mínimo posible, si no es imprescindible. Esa actividad es fundamental, cada actividad cuenta y hay estudios que nos hablan de esto, de cómo romper ese sedentarismo y practicar pequeñas actividades a lo largo del día nos va a provocar un beneficio a nivel de la microbiota, a nivel cardiovascular. Y luego el ejercicio físico programado. Ejercicio físico, me lo dicen mucho en la consulta, yo camino, doctora. Caminar es insuficiente, está bien para empezar, pero me gustaría que de esta charla os quedarais que todos tengamos la edad que tengamos, adaptados a nosotros tenemos que practicar ejercicio de fuerza. Va a provocar un impacto muy positivo a nivel global, tanto físico como mental, y vamos a notarlo en muchos aspectos. Pero no se trata de que ahora todos vayamos a comprarnos unas pesas y que nos tengamos que poner a hacer unas rutinas larguísimas. No, se trata de empezar poco a poco. Para alguien que nunca ha hecho nada, solo el hecho de levantarnos y sentarnos de la silla es una manera de empezar. El hecho de practicar y hacer unas flexiones en pared, el hecho de hacer unas sentadillas, cada uno lo que pueda, y personas que les cuesta más levantarse. El otro día hice una charla y me decía una mujer, no, es que, claro, yo no puedo levantarme y sentarme, ¿vale? Pues entonces con una cinta, con una banda elástica, podemos pisarla y trabajar la parte superior. Es verdad que nuestros músculos de zona inferior son más potentes y nos pueden provocar más beneficio, pero también los de zona superior, con lo cual, si no estamos limitados para alguna actividad, busquemos otra. Esa sería como la clave. No nos quedemos en yo no puedo hacer nada, siempre podemos hacer cosas. ¿Y qué Y porcentaje dirías dedicar a la fuerza y al ejercicio aeróbico? Pues Simplificando, ¿eh? sí puede ser un 50%. Yo animaría que al menos 2 sesiones a la semana fueran de fuerza. Y si tenemos más tiempo cada día y empezamos por sesiones más cortas, pues incluso 3 o 4 sesiones que luego si se alargan y ya no disponemos de ese tiempo, pues bueno, la podemos dejar en 2 sesiones. Pero al menos 2 sesiones de fuerza a la semana sería lo ideal. De fuerza Eh, estamos hablando de ejercicio con pesas,
O ejercicio Ejercicio con pesas, pero muchas veces con nuestro propio cuerpo. Como con te el cuerpo. decías, sentadillas, si las personas que tengan la facilidad para poder estar en el suelo, el poder hacer abdominales, de poder hacer planchas Ujú. para fortalecer toda la zona abdominal será fantástico. En otras personas que digan, uy, pero es que esto yo para mí imposible, pues por eso decía, hay ejercicios posibles que se pueden hacer si tenemos según qué limitaciones a nivel de columna, a nivel de cadera, pero si existe la posibilidad y no hay limitaciones, animo, por supuesto, a que o mediante un entrenador personal o mediante clases de gimnasio que previamente nos asesoren o nos ayuden a hacer los ejercicios. Sobre todo no se trata de buscar mucha fuerza y de hacernos daño, sino de progresar de forma paulatina. Pero súper importante, empezamos poco a poco. Yo se lo explicaba esto ayer a un señor. Empezamos poco a poco y vemos qué capacidad tenemos, cómo nos sentimos. ¿Notamos dolor? ¿Dónde lo notamos? Lo que os decía antes, la conciencia. Vamos a ver cómo me sienta a mí esto, qué es lo que yo me estoy notando. Y a partir de aquí, si vemos que nos notamos bien, nuestro objetivo va a ser algo más. Nuestro objetivo va a ser que creamos realmente que estemos generando una resistencia para que nuestro músculo se potencie. Porque a partir de los 30 años perdemos músculo. Este es un concepto que se llama sarcopenia y que a lo largo de los años va ocurriendo. En las personas con obesidad ocurre más todavía porque además este músculo se ve como infiltrado por la grasa, de manera que pierde más todavía esta función. Pero en general vemos con mucha frecuencia en personas quizá con más años y que no han practicado ejercicio de fuerza, pues esta masa muscular tan disminuida. Y esto tiene un impacto directamente sobre nuestra salud, tanto física como mental también. De manera que os animo a empezar esta práctica poco a poco y de forma progresiva. Muy bien. Y el tema del estrés que decíamos antes, adrenalina, noradrenalina, cortisol, todo esto tiene una función útil. Nuestro estrés es necesario. Necesitamos tener una respuesta al estrés para poder responder ante situaciones, pues como pues cualquier urgencia que se nos presente, pero no tanta como nosotros creemos en cuanto a nuestra activación diaria. Nos levantamos, nos vamos, nos encontramos tráfico, ya estamos con el estrés, ¿no? Empezamos, ya voy a llegar tarde, ya llego al trabajo, me puedo discutir con alguien o esto no me gusta y vamos generando este nivel de estrés que se va manteniendo. El problema del estrés no es que exista, es que igual que decíamos que hay un nivel de microbiota adecuado que se llama eubiosis, ¿no? Pues en el estrés es lo mismo, tenemos un euestrés que es necesario. El problema es el distrés, cuando esto aumenta en exceso, cuando esto se está en niveles elevados y mantenidos. Esto provoca una respuesta inflamatoria a partir de esas citoquinas que comentábamos, mediadas por este cortisol, por estas hormonas, que afectan nuestro sistema digestivo ya a nivel global y que también potencia, como os decía antes, ¿no? Que la pregunta que me hacíais, pues la presencia de unas determinadas bacterias. Todo esto tiene una alteración directa y un impacto sobre la microbiota, favorece la enfermedad vascular y, como hemos visto antes, del mismo modo, pues otras muchas enfermedades. De forma sistémica nos vemos afectados por estos niveles altos de estrés y de cortisol. De Ujú. manera que os propongo, respecto al nivel de estrés y de emociones, este eje, vamos a cuidar este eje, ¿no? Intestino-cerebro, tomemos conciencia de cómo nos sentimos. Esto parece, le comentaba antes a Oriol, y en la última conferencia que hice, las personas preguntando sobre hábitos alimentarios o hábitos de ejercicio físico, muchas tenían hábitos que eran saludables, pero cuando preguntaba cuántas personas cuidaban y diariamente o semanalmente, varias veces a la semana, practicaban algún tipo de rutina para cuidar el estrés y las emociones, nadie levantó la mano. Nadie Ah, levantó la mano. Me parece muy preocupante esto. En las consultas yo con frecuencia me encuentro con personas que se cuidan a nivel, como decimos, alimentario, a nivel ejercicio, pero luego toman ansiolíticos. ya. Esto no puede ser y tenemos que plantearnos, ¿realmente los niveles de estrés que yo siento, dónde los siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Le tenemos que poner nombre a nuestras emociones. No tenemos educación emocional. Entiendo que esto no es tan fácil y que requeriríamos de una sesión únicamente para hablar de esto, pero es Sí, importante cuestionarme las cosas que pienso. Pensad que muchas de las cosas que nos preocupan, ¿no? Esto seguro que lo habéis oído, no ocurren realmente, pero a nosotros nos preocupan porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro está pensado para que detectar aquello que puede generarnos un problema. Entonces acude a nuestro cerebro y esto es lo que nos puede generar estrés si no somos capaces de parar. Pensamos, tomamos conciencia y decimos, pero vamos a ver, si esto ni es tan importante y además la probabilidad de que ocurra es muy baja. Por ejemplo, esto es un método para hacerlo. Se trata de que tomemos conciencia de lo que estamos pensando y de lo que nos ocurre.
Esto, para tomar esta conciencia, nos puede ser muy útil, ver dónde estamos sintiendo. Por ejemplo, a mí personalmente, cuando mis niveles de estrés aumentan, me lo noto mucho en el estómago, más que en el pecho. Yo me lo noto más en el estómago y digo, algo está pasando, necesito parar. Tenemos que darnos cuenta de que necesitamos parar. Igual que es importante romper ese sedentarismo de antes, también en nuestro día a día tenemos que ser capaces de notar este nivel de estrés aumentado. Pues ¿qué ocurre? Pues probablemente, pues sí, porque tenemos muchas cosas que hacer, pero también es algo que podríamos hablar largo y tendido si podemos priorizar sobre todo esto, sobre esta tendencia a llenar nuestra agenda, ¿no? Y si es necesario. Pero Claro, bueno, en el caso de que así sea, realmente pensemos dónde notamos esas sensaciones. Nos están dando una señal, nuestro cuerpo nos informa de cómo nos sentimos. Parémonos y escuchémoslo. Es muy, muy importante esto. Entonces, es importante saber que todos unos bajos niveles de estrés, de ansiedad, una buena salud mental, como decíamos antes, esta es la pregunta justa que hacía esta persona antes, ¿no? Nos pueden ayudar a mejorar la microbiota y al revés. El buen cuidado de la microbiota nos puede mejorar y a mantener esa salud mental del individuo. Con lo cual, ocupemos parte de nuestro tiempo en leer esas etiquetas, ocupemos parte de nuestro tiempo en hacer ese ejercicio que hemos comentado y también en vernos, en saber qué nos ocurre, ¿no? En preguntarnos qué nos pasa y qué nos sentimos. Para esto, en el tema de una técnica que es muy interesante, ligando alimentación con la gestión del estrés, es la técnica del mindful eating, el hecho de hacer una alimentación consciente. Muchas veces decimos, ¿cómo me sienta la comida? Me sienta la comida de mal porque comemos rápido, porque no masticamos, porque no nos tomamos un tiempo. Es fundamental darnos cuenta, y esto, por ejemplo, en personas con obesidad es muy útil, pero en personas que tienen digestiones pesadas, alteradas también, tengamos en cuenta que cómo estamos comiendo, si nos tomamos nuestra cuenta, si, nuestro tiempo y si somos conscientes de cómo estamos alimentándonos. Esto es también muy interesante cuando queremos diferenciar el hambre física del hambre emocional. ¿Realmente nos estamos dando cuenta o simplemente cuando tenemos esa sensación de hambre vamos y comemos y no nos preguntamos nada? Es muy importante darnos cuenta de que hay diferentes tipos de hambre y que el hambre que es más emocional parece más brusco, con alimentos concretos son antojos y además no notamos saciedad. Si no nos preguntamos las cosas, si no somos conscientes, no nos podemos dar cuenta de esto. Cuando te pase esto, porque es muy frecuente que nos pueda pasar en algún momento, pero hay personas que les ocurre con mucha frecuencia, párate y piensa, ¿realmente tengo hambre? Es un hambre que ha aparecido de forma gradual y que me serviría cualquier alimento para saciarlo, porque el hambre fisiológica es así. O no, o realmente lo que ocurre es que yo necesito, esto pasa mucho, ¿no? Lo oigo mucho, yo necesito comer este tipo de alimento, ¿no? Muchas veces ultraprocesados, que son el gran enemigo de nuestra salud, ¿no? ¿Y por qué? Esto tiene una explicación en relación a aquellas hormonas que habíamos comentado, aquellos neurotransmisores. Cuando comemos este tipo de alimentos, aumentan este tipo de neurotransmisores que nos provocan placer. O sea que realmente los sentimos y nos pueden provocar adicción. Pero sí, para poder solucionarlo tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Necesitamos parar claro. y pensar qué es lo que estamos viviendo. Con lo cual, para el proceso de cambio de hábitos, yo os propondría, eh, si queremos mejorar, ¿no? Lo que hemos dicho, alimentación, ejercicio, y no sabemos cómo, es importante saber que tenemos que tener esta intención, ¿no? Este interés, yo quiero cambiar, tenemos que conocer estos hábitos que hemos comentado ahora y que tenemos que repetirlos. Y para repetirlos, ¿por qué no? ¿Por qué no lo llegamos a hacernos si sabemos que es tan importante? Pues porque las personas tienen que cambiar en relación a lo que ellas deciden. Quedaros con una cosa importante. Necesitáis encontrar vuestros propios motivos para cambiar, no porque el médico os lo diga. En las consultas os diré que a los 3 meses menos de un 10% de las indicaciones que damos se mantienen. ¿Esto por Mm. qué es? Porque no sirve las cosas que decimos los profesionales a secas si no lo llevamos a nuestro propio terreno. Tenéis de todos estos consejos que yo os he podido transmitir hoy, me gustaría que vierais cuáles se pueden adaptar a vosotros y de qué manera. Esto es lo importante. ¿Qué patrón alimentario me serviría a mí siguiendo unos consejos que hemos dicho? ¿Cómo puedo adaptar yo el ejercicio físico en mi horario, en mi tiempo? No ahora resulta que todos vamos a tener que ponernos a hacer pesas. No, ¿cómo lo voy a adaptar yo a mí misma? Y entonces, estos motivos son los que yo me tengo que decir a mí mismo, los que si puede ser los tenemos que escribir porque nos van a ayudar a tomar mayor conciencia y los que nos van a hacer tomar compromiso, que es realmente lo importante. Muy bien. De manera que
preguntémonos qué nos interesa a nosotros, qué nos sirve a nosotros y tener la otra punto clave que os quería transmitir es que yo sí que puedo hacer las cosas. No os digáis a vosotros mismos y os limitéis diciendo que no podéis. Muchas veces en la consulta me lo encuentro, es que no tengo, yo ya no puedo, yo a mi edad no puedo, yo siempre he sido así, ¿no? Esta es una frase muy típica. No, todos podemos cambiar y tenemos que saber por qué, ¿no? Todos estos motivos que hemos conocido. De manera que a mí me gusta hablar de una frase, ¿no?, de premio Nobel que fue a principios de los años 1906 aproximadamente, y que Ramón y Cajal obtuvo el premio Nobel por esto, ¿no? Porque dijo, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Descubrió las conexiones cerebrales. O sea, que no tengáis duda de que aunque nuestro cerebro, como os decía antes, nos va a proponer unos mensajes, nos va a ir diciendo algo que a veces no siempre nos ayuda, si nosotros intentamos practicar y encontrar estos motivos para llevar a cabo otras rutinas, podemos conseguir que se conviertan en hábitos y que nos ayuden. Esto es lo más importante, saber que sí que podemos hacerlo y que nuestro cerebro está preparado para ello. Pero no esperéis que después de que yo os haya dado esta charla, mañana os levantáis y digáis, uff, estoy súper motivada para cambiarlo todo. No es así. Vuestro cerebro os va a decir, bueno, yo voy a seguir a lo que hacía, a lo que estaba haciendo, pero nosotros de forma activa tomamos conciencia y vemos qué es lo que aplicamos en nuestra vida en función de nuestros intereses y podemos empezar a poner en práctica. De manera que también podemos preguntarnos, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué podemos notar? Notaremos mejoras cognitivas con todos estos hábitos, mejor concentración, mejor memoria, mejoras funcionales, nos sentiremos mejor, podremos movernos con mayor facilidad, podremos sentirnos más vitales, mejoras en el bienestar, en la vitalidad, como decíamos, y mejoras en la salud mental. No busquéis siempre algo objetivo que podamos medir, como el peso, por ejemplo, como mejoras analíticas directamente, ¿no? Parece que vayamos a la consulta y queramos solo estas mejoras. Pregúntate cómo te sientes, es fundamental. La pregunta que te haces en tu día a día. Y antes de acabar, solo quería comentaros igualmente, igual conocéis, ¿no?, algunas zonas azules que existen en el mundo, concretamente en estos 5 lugares. ¿Y qué tienen en común las personas que viven en estas zonas azules? Son lugares donde son personas que tienen una mayor longevidad y que viven con una mayor calidad de vida. Son personas que se mantienen activas, que priorizan el consumo de vegetales, como hemos comentado a lo largo de la presentación, que regulan su estrés, que cuidan sus relaciones personales, el descanso, otro pilar fundamental, ¿no?, de nuestro bienestar global, que tienen un diálogo interno positivo, que se cuidan, como decíamos antes, yo soy capaz y yo voy a cuidarme, me lo merezco y tengo que empezar a hacerlo. Y además que buscan su propósito. Quiere decir, nos levantamos cada día sabiendo lo que queremos, ¿no?, y lo que nos hace sentir bien. En este caso, mi propósito sería lo que he intentado con esta charla. Discúlpame que al final ha ido tan rápido, hay tantas cosas que decir. Nada, tranquila. Pues capacitar, empoderar a las personas en vuestra salud, inspiraros y ayudaros a crear estos objetivos que sean realistas y adaptados. Y sobre todo llamar a la acción. Me gustaría que con estos consejos que os he dado intentemos hacer lo mejor posible, el máximo tiempo posible, pero que empecéis a tomar acción ya. Hoy, mañana, cada día, pequeñas acciones que se mantengan. Los hábitos, como sabéis, tienen un papel fundamental en vuestra salud, hemos dicho, pero tú tienes este papel principal de compromiso en tu salud. Así es que me gustaría pues que lo reconocierais de este modo y que supierais que es verdad que muchas veces se necesitarán tratamientos externos, pero lo que vosotros podéis hacer por vosotros, tú eres tu mejor medicina y así es, así podremos cuidarnos y tener una longevidad mucho más saludable. Muchas gracias Muchas gracias, y Monse. La verdad es que cierras perfectamente el círculo, ¿eh? Y lo comparto, ya hemos hablado antes de iniciar la jornada, lo comparto plenamente. Creo que el tema o el espectro emocional es fundamental, pero que hemos de conseguir unos hábitos, cada uno a su manera, pero unos hábitos, ¿eh?, que no nos cuesten hacerlos, pero que nos impliquen a dar pequeñitos pasos hacia esa salud. Y que nosotros, como bien dices, somos responsables de nuestra propia salud. Estoy encantado con la jornada, realmente ha sido un acierto invitarte y bueno, aquí estaremos para cualquier cosa. Bueno, recomendaros a todos también el libro de Monse y aquí estaremos para próximas jornadas. Muchas gracias a todos. No hemos podido pasar algunas preguntas, pero algunas preguntas muy me sabe mal. concretas, eran muy concretas y creo que al final siempre quedan algunas digamos, en el tintero. Bueno, cerramos la jornada hoy aquí. Muchas gracias a todos
y nos vemos próximamente en otro directo. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos y espero que os haya gustado.